Buenas tardes. La Ayem Yenagat Viviana Notagay, Ima Colonia Aborigen Chaco. Soy docente, profesora bilingüe intercultural. Soy de Colonia Aborigen Napalpí. Bueno, en esta oportunidad nuevamente comenzamos con este ciclo de conversatorio en el marco de la Semana de Nuestros Pueblos, la Semana de Nuestros Pueblos Indígenas, que inició el 19 de abril hasta el 25 de abril. El 19 de abril en conmemoración al primer Congreso Indigenista realizado en Pátzcuaro, México, en 1940. Hoy damos inicio a este conversatorio virtual llamado ESI con Identidad, un conversatorio donde las hermanas de los distintos pueblos van a estar exponiendo desde su mirada y desde su cosmovisión. ESI con Identidad tiene como objetivo una educación sexual integral con identidad indígena como una herramienta fundamental a la garantía de derechos de nuestros pueblos. Así que damos comienzo, la bienvenida a nuestra hermana Elena Merino, del pueblo Huichí, del Sausalito, profesora bilingüe intercultural. Damos la bienvenida a la hermana. Elena. La hermana Elena Merino se encuentra. Recién la vi. ¿Cómo está Vivi? Se ve que tiene problemas con su conectividad, pero en cualquier momento se vuelve a reconectar. Bueno, vamos a dar la palabra entonces a la hermana Vanessa Marina Barriento, del pueblo Com, también enfermera universitaria de Colonia Aborigen Napalpí. Así que, Vane, te damos la palabra. La Ayem Yenagat, Marina Vanessa Barrientos, IMA, Territorio Ancestral Napalpí. Mi nombre es Marina Vanessa Barrientos, de Colonia Aborigen, Chaco, licenciada en enfermería. Y bueno, primero pedir permiso al Gran Espíritu, a nuestros ancestros, a mis abuelos, a mis abuelas, a mis antecesores, a mis hermanos ancianos, a todos los hermanos ancianos del territorio del Chaco, para poder que en este circular de la palabra ellos me guíen y que sea en pos de nuestras juventudes, de nuestras infancias y para sus identidades. Bueno, esta propuesta que nosotros el año pasado, a raíz de tanta violencia, bueno, esto en lo particular más a mí, con Viviana Notagay, ya desde el año 2012 que yo me sumo al equipo de Vivi, porque yo en 2009 me recibo de enfermera y 2011 entro a trabajar en mi comunidad. Tuve 2 años para poder lograr ingresar a trabajar al sistema de salud de mi comunidad. Siempre los sueños que uno pone, los piensa y dice cómo podemos hacer, nos llegan, cómo es el tiempo. Y hoy estar acá en esta semana que conmemoramos la Semana de los Pueblos Indígenas. Creo que también con Viviana todas las semanas estuvimos haciendo también ese mismo congreso indigenista, como ella dice, toda la semana en todos los lugares y ver la presencia de hermanas
de los otros pueblos, hermanas indígenas participando, desde la Subsecretaría de Interculturalidad, hablando, alzando la voz. Creo que sí fue algo que nos marcó, y decir, bueno, esto es lo que queremos nosotros para nuestro pueblo, y levantar nuestras voces. Y ESI con identidad es eso, es la herramienta que nos va a garantizar que nuestros niños y adolescentes sean respetados sus derechos, como dijo Vivian. Y bueno, ¿qué más contar que todas nuestras experiencias en el año pasado? Justamente a mí un hecho muy violento por reclamar derechos, por defender derechos, en una toma violenta del hospital, me tocó salir, fue esa nostalgia de decir, me están desarraigando, ¿por qué? Y que mis hermanos me estén desarraigando, no todos, porque no fue toda la comunidad, fue solo un grupo. Entonces todos nos pusimos a pensar realmente cómo un criollo podía producir tanto dolor y tanta quita de derecho a mi pueblo, a esta colonia que había sufrido lo que fue la masacre en Apalpí, y 96 años después estar sufriendo lo mismo por un sistema patriarcal, discriminatorio. Nosotros pensamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Y bueno, sumado a la pandemia. Y bueno, acá estamos, podemos celebrar, estar hablando de estas situaciones. Así en el camino encontramos personas que también vienen dando su lucha, y esto es el caminar en círculo, porque en algún momento nos vamos a encontrar. Cuando se da el primer congreso del NEA, de ESI regional, primer congreso, me acuerdo que ahí conocí a la compañera Ludmila, y decía yo, wow, me encanta cómo trabaja, pero no me imaginaba que ese día iba a ser un encuentro para trabajar en conjunto y en equipo, porque ni ella todavía estaba en esta área, ni yo tampoco donde estoy hoy. Entonces, este entrecruzar de caminos, este abrazo sororo de hermanas, porque hermanas indígenas y hermanas criollas que van para una lucha en común, es lo que nos va fortaleciendo. Quería leer un párrafo de la primera cumbre continental de mujeres indígenas, que dice Memoria, que se dio el 27 y 28 de mayo del 2009 en Puno, Perú. En base a los principios espirituales y teniendo como premisa que nuestras culturas son cuna de valores fundamentales en el pensamiento filosófico de los pueblos indígenas, basándose en el equilibrio, la armonía y reciprocidad, complementariedad, que las mujeres somos y debemos ser fiel testimonio de ello, y reflejar en todo momento transparencia, honradez, honestidad, verdad y vocación de servicio. Las mujeres hemos ganado nuestros espacios, sin embargo, es necesario crear mayores condiciones para que las mujeres puedan tener una participación plena a nivel político, en espacios de tomas de decisión, evidenciándose la necesidad de capacitarnos para el ejercicio de nuestros derechos. 2009 ya nuestras mujeres indígenas se habían reunido a nivel continental. Ya hacían estas propuestas que hoy nosotros estamos acá, siendo partícipe de esto. Honrar a todas esas personas, a nuestros ancestros, y particularmente a los de acá en Chaco, hacer memoria por los que han partido en esta pandemia. Quiero hacer memoria por cada vida que se ha ido al otro mundo, y que de allá nos acompañarán, y también
pedir justicia, que el Estado nos garantice esa justicia que nos merecemos los pueblos indígenas, porque siempre estuvimos, estamos, preexistimos, existimos, como decimos, y estamos. Las condiciones no fueron las mismas. Chaco puede sentirse orgulloso porque con la educación bilingüe intercultural ha avanzado un gran paso. Y nosotros somos hijos de esa educación bilingüe intercultural. De esos primeros docentes auxiliares que se animaron a entrar a la escuela. Yo tuve dos maestros auxiliares. Y de verdad era el momento más feliz de mi vida, ir a armar mi vasijita de barro o ir a recolectar la totora para las tareas de hacer los canastos. Esos son tesoros que podemos vivirlos, pero yo no entendía que mis maestros tenían que estar aislados del maestro criollo. Entonces nosotros no queremos esas escuelas para nuestros niños, queremos escuelas de derecho, y ESI es esta herramienta. ESI tiene todos sus ejes. ESI con identidad es el respeto y la garantía del niño a sus derechos de ser ellos en plenitud y en libertad. Porque si no conocemos toda la historia, lamentablemente vamos a cometer errores. Porque realmente si no conocemos, metemos la pata, pero de acá hasta donde... Y podemos destruir generaciones unas tras otras. Creo que como Argentina también traemos ese peso de decir, bueno, la independencia, bueno, en la independencia de 200 años de Argentina, participaron los pueblos indígenas. Los pactos que hicieron los pueblos indígenas fueron en pactos de paz para poder conservar sus territorios, pero nunca se cumplieron. Aún así, seguimos estando y seguimos luchando con este camino que lo vamos llevando, que es por la paz. Llevamos este camino así para construirnos como sociedad. Y realmente esta pandemia es un antes y un después, y es un cambio de paradigma que debemos construirlo. Nos toca estar ahí, ser constructores. ¿Cómo construimos? ¿Hacia dónde construimos? Y peor, porque tenemos que decidir en base a lo que no conocemos, y es el desafío. Porque no sabemos si va a funcionar algo, pero si brindamos esas herramientas de valores éticos, de valores con herramientas científicas, que el conocimiento científico, los niños puedan empoderarse, puedan hacer sus investigaciones, indagar en sus propias historias, porque cada familia tiene su propia historia. ¿Y por qué es tan importante para nosotros el territorio y el arraigo? Que nos hace nuestra identidad. Yo soy educación bilingüe intercultural, fue todo lo que fue la escuela, séptimo grado. El secundario fue el segundo año. Y de ahí en más no tuve ni que hablar de la universidad. Entonces mi formación no existe esta identidad de pueblos indígenas. Hoy por hoy sí hay muchas puertas abiertas. La identificación y autorreconocimiento de los pueblos hizo que nos fortalezcamos. Y hoy que nosotros podamos estar hablando acá es para celebrar. De que tenemos ganas y de que estamos. De que sigo hoy a 9 meses de ser desarraigada en una forma, porque fue así. El Estado no me garantizó mi derecho. Hoy, de una renovación de contrato, haber trabajado 10 años para el Estado y por mi comunidad, estoy sin cobrar y son 3 meses que el Estado me pagará el retroactivo, pero ni siquiera paga los intereses que afectan. Si un Estado capitalista piensa de esa forma, las comunidades indígenas resistimos porque tenemos esos valores que garantizan los derechos a nuestros niños. Pero también vamos a alzar la voz y pedir justicia. No lo voy a hacer solamente yo.
lo van a hacer otras mujeres, lo van a hacer otras niñas, lo van a hacer otros adolescentes. Y cada voz de pedido de justicia le va a costar al Estado su bolsillo. ¿El Estado está dispuesto a entregar su bolsillo? Entonces nosotros queremos construir, queremos ofrecer al Estado que no gaste en pagarnos juicios, simplemente que salvan nuestros derechos. Porque nosotros somos felices con nuestros territorios, nuestra identidad, con nuestra educación y con nuestra salud. Bueno, gracias y estoy disponible si surge alguna pregunta o algo. Después le doy el espacio a las hermanas. Gracias, Vanessa. La verdad, siempre lo sucedido con lo que te pasó a vos, nos marcó a muchas mujeres y bueno, vamos a retomar alguna pregunta con respecto a lo que Vanessa expuso. Están en libre expresión. Elena Merino, del pueblo Huichí, nuestra hermana del Sausalito. La vi recién que volvió a conectarse. Así que Elena, te damos la palabra, hermana. اسمه هناك عملت أتانا a participar taller de ESI con identidad. Mi nombre es Elena Merino, soy docente de bilingüe intercultural, trabajo en la Escuela 926, Paraje El Vizcacheral, El Sausalito. Y esta tarde un gusto de compartir con todos ustedes, o sea, la experiencia que ya estuvimos trabajando, o sea, con los niños de primer ciclo sobre la cosmovisión wichí. Y para seguir con este 19 de abril, hablamos sobre o sea, recordamos el 19 de abril, algo que nos marca muchísimo en nosotros como comunidades indígenas. Hablar del 19 de abril para mí es muy amplio, donde recordamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, y construimos con lo que ellos nos han enseñado una parte de nuestra historia. Y desde la cosmovisión tomamos una mirada donde nos conlleva observar con profundidad sobre que nos dice cuando hablamos sobre este tema, que es muy amplio para ver y además es sensible. Las charlas virtuales fueron fructíferos para mí. Me ayudó mucho a escuchar a distintos profesionales reflexionar y a partir de ahí mirar hacia la visión wichí. Es donde muchas veces hoy en día la juventud de hoy desconoce totalmente. Por tal motivo es muy interesante tratar el tema, no solo en el ámbito escolar, sino que se puede hablar en distintos lugares. Durante el desarrollo del trabajo fui recabando información, entrevistando a las mujeres mayores, donde me dio una ayuda muy fructífera sobre el tema. Las enseñanzas y los consejos son el primer paso de cada uno. Debe aferrar para el cuidado de sí mismo, dado que en la cultura wichí cuenta con instrucciones a seguir durante el lapso de periodo de menstruación, es donde las mujeres llevan su vida personal a los recaudos necesarios más que nada de las mujeres de su primer menstruación.
los talleres charlas es la manera de concientizar a la nueva generación sobre este tema, más que nada en las comunidades, y así superar algunos obstáculos que muchas veces vemos en nuestra comunidad. Y los objetivos o sea, que nos propusimos sería el taller de ESI desde la cosmovisión wichí, conocimiento y cuidado del cuerpo, identificación de las partes de, que lo resignifica, un trabajo artístico, ESI con identidad propia en la cultura wichí, el arte como construcción de la vida cotidiana del pueblo wichí, alimentaciones desde la perspectiva del mundo indígena, etapas evolutivas del niño indígena, respeto hacia la naturaleza en etapas del ciclo menstrual, enseñanzas y aprendizaje impartido desde una mirada indígena acerca de la ESI. Impartir desde su territorio una mirada hacia su propia identidad, responsabilidad y respeto hacia la diversidad. ESI es ayuda, tochutiaj, reflexión, tíchena, prevención, tonhuajlo, autocuidado, rama, comunicación, tijuel, igualdad, huahuelcho, autonomía, y salud, las a bienestar y 100, responsabilidad, toyomis, toycanej. Y la cosmovisión, o sea, para más o menos, es para nosotros, cómo vemos nosotros, o sea, como wichí, cómo observamos la naturaleza, cómo está compuesto, y lo que nos enseñaron es que la cosmovisión siempre estaba en el centro de todos serían los médicos, y después están todos los seres que el médico tenía, o sea, tenía contacto, y uno de los, eh, y uno los que, o sea, los que está dentro de la cosmovisión sería también el arco iris, que nosotros le llamamos la U. Y a través de mi experiencia, o sea, el niño wichí, o sea, ya trae sus conocimientos previos. Eh, por ahí uno da ese tema de la cosmovisión, uno cuenta que, o sea, que el niño wichí ya tiene ese conocimiento que traen de su abuelo, de sus padres, y lo que nosotros hacemos es, o sea, investigar más y cómo, eh, o sea, cómo enseñarlos en la escuela, y también enseñarle que la cultura nuestra también es importante, y que también ellos no se avergüenzan o sea, de su cultura, de sus costumbres. Y después está la lengua, eh, porque el niño wichí siempre, o sea, eh, muchas veces escuchamos el maestro no indígena eh, que como que ven al niño wichí es tímido, o sea, callado, porque para el maestro bilingüe, o sea, o sea, no, vemos que no es así, porque, porque el niño wichí siempre primero observa y después como que ahí actúa. Muchas veces vemos que los docentes de afuera desconoce totalmente, o sea, la cultura wichí, o de dónde proviene, o sea, los niños.
porque ni bien si uno pregunta eh, muchas cosas de su cultura, es como que ellos participan, hablan, pero pero sí se enseña o sea, en los primeros ciclos el wichí, el castellano, o sea, se enseña las dos lenguas, sería la interculturalidad. Y, y eso es lo que yo quería aportar en esta tarde y espero que les sirva a todos los que participan. Y muchas gracias. Muchas gracias, hermana Elena, un placer y siempre es muy significativa tus palabras. La verdad que nuestros pueblos Com, Mocoy y Huichí, nosotros tenemos particularidades en cada cultura, entonces nosotros las hermanas, no podemos hablar por una hermana Huichí. Las hermanas Huichí son las que transmiten y conocen su cultura. Entonces, hay un placer siempre escuchar a Elena, la verdad que una docente muy comprometida desde el primer día que estuvimos con ESI, asumió un compromiso muy importante con el equipo y eso es lo que queremos, es garantizar el derecho de nuestros niños y nuestras jóvenes de las comunidades. Ya, Elena. Escucharemos a la hermana Mirta Mendroc del pueblo Mocoy, también docente, profesora bilingüe intercultural. Así que Mirta, te escuchamos. Amén. Buenas tardes a todos. Los Chaganegro Vitagagui, bienvenidos. Bueno, con relación en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, agradecerle la participación de cada uno. Bueno, voy a compartir lo siguiente. El 19 de abril se celebra el Día del Aborigen Americano, a veces conocido también como Día Panamericano del Indio, ya que se recuerda la realización en 1940 del primer Congreso Indigenista Latinoamericano que tuvo lugar en Pátzcuaro, estado de Michoacán, México, y convocado por el entonces presidente de dicho país, Lázaro Cárdenas, quien además tenía ascendencia originaria. En esta oportunidad se crea además el Instituto Indigenista Interamericano con el propósito de realizar primero un diagnóstico de la cuestión étnica en América Latina después de siglos de explotación y dominación en un sistema basado en el principio de degradación y desprestigio tanto del individuo como de la comunidad originaria al ser concebido como pueblo sin historia, sin memoria, sin saberes ni conocimiento, sin territorio, es decir, incivilizado. Bueno, eso es lo que marca la historia para los pueblos originarios, ¿sí? Que estamos considerados como pueblo originario sin memoria, sin conocimiento, sin sabiduría, ¿sí? Y participar de ESI en estos encuentros que veníamos realizando fue un espacio de dar a conocer a los docentes, a colegas, de qué es la ESI para la cultura Mocoy, ¿sí? Que es un espacio donde se da a conocer cómo abordamos la ESI desde nuestra cosmovisión Mocoy. Y desde ya, Ñachi, por invitarme a participar, Vivian. Gracias, Mirta.
Siempre es importante la presencia y escuchar las voces de las distintas hermanas. En este caso, eh, Mirta en representación al pueblo Mocoit, siempre es muy importante escucharla. Vamos a escuchar a la hermana Vanessa Leiva, profesora bilingüe intercultural. Vanessa, ¿estás? La, kami sikitak na habit, ora kanto nakak, ora dalagay karapo nakak na habit. Muy buenas tardes a todos, soy Vanessa Leiva. Como bien decía la compañera en la presentación, soy profesora intercultural bilingüe del pueblo Com. Soy docente de la Escuela Pública de Gestión Indígena número 1 de Barrio Toa. Y bueno, en el marco de la Semana Nuestros Pueblos, tenemos distintas temáticas, digamos, para abordar, y lo fuimos abordando durante la semana. Pero también no queríamos dejar pasar, digamos, un tema que lo venimos desarrollando hace bastante, que es la ESI con identidad, digamos, que consideramos la ESI una necesidad y por ende un derecho de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, de nuestras adolescentes, de poder recibir una educación que tenga en cuenta nuestras pautas culturales como pueblo, lo cual está contemplado dentro de nuestras legislaciones indígenas. O sea que no es algo, digamos, que no exista, no es algo que está fuera de un marco legal. Tenemos leyes que nos habilitan, tenemos leyes que nos amparan, pero muchas veces esas leyes, si no hacemos uso de esas leyes, son leyes muertas, están ahí escritas y no tienen ningún valor. Entonces es tiempo de que pongamos en valor esas leyes escritas a través de acciones y acciones concretas que beneficien a nuestras comunidades indígenas. Entonces, para poder recibir ese impacto positivo que justamente beneficie a la comunidad, tenemos que hacer el buen uso de esa ley. Entonces, esta ley nos garantiza, digamos, las legislaciones indígenas, digamos, a nivel, digamos, la Constitución Nacional, provincial, con tratados internacionales. Está contemplado una educación que tenga en cuenta las pautas culturales de nuestros pueblos originarios. Y ahí está la ESI, una educación sexual integral, con una perspectiva desde las comunidades indígenas, desde las culturas, desde los territorios y desde las particularidades de cada uno de nuestros pueblos. En nuestro pueblo tenemos, nuestra provincia del Chaco, tenemos 3 pueblos preexistentes, Huichí, Mocoit y Com. Entonces, es hora, es tiempo de poder nosotras como mujeres empoderarnos de nuestros conocimientos y seamos nosotras las portadoras, las comunicadoras, socializadoras de estos conocimientos ancestrales que fueron pasando de generación en generación. Y no, como siempre digo, nosotras vivimos nuestra cultura, no es una cultura de mitos y nada más. Vivimos nuestra cultura, es una cultura viva. Nosotras queremos garantizar una educación sexual integral que tenga en cuenta nuestras pautas culturales como pueblos preexistentes, como pueblos indígenas de la provincia. No es que rechazamos la ESI, no, es fundamental la ESI en todos los niveles del sistema educativo, en todo el sistema de salud. Y como también bien decía la hermana Elena, que me encanta escucharla, porque muchas veces sucede que estamos, digamos, somos un equipo que conformamos mujeres de los 3 pueblos de nuestra provincia, pero muchas veces con esta falencia de la conectividad, las hermanas Huichí muy pocas veces han participado, digamos, en conversatorios, en talleres, en charlas, y para mí que hoy Elena haya podido, digamos, dentro de sus posibilidades estar, la verdad que me pone muy contenta de haberla escuchado, y es tan clara, es tan precisa,
la postura, digamos, de indagación en la comunidad, las personas mayores. O sea, no es algo que se rechaza, pero muchas veces del otro lado, a través del desconocimiento, digamos, vienen a impartir una educación común a todos y a todas. Entonces, no, ahí es donde fallamos. Necesitamos especificidad en lo que vamos a impartir, en lo que vamos a bajar en las comunidades indígenas. Tenemos nuestras particularidades y necesitamos que esas particularidades sean respetadas, sean tenidas en cuenta. Por eso justamente la necesidad y el derecho de una educación sexual integral con identidad, con perspectiva, en base a las comunidades indígenas, a sus conocimientos culturales y ancestrales. Entonces, por eso necesitamos, digamos, generar estos espacios y que las hermanas empiecen a hablar, a empoderarse, digamos, no es de un día para otro. Esto se milita, así como militamos la educación bilingüe intercultural, también militamos la ESI con identidad. Es un trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo en nuestra comunidad, de cada una, digamos, de las que están presentes. Voy socializando, digamos, sus experiencias, pero era algo desconocido, un trabajo aislado que cada una lo hacía en su comunidad. Necesitamos de políticas comprometidas con nuestros pueblos indígenas. Estamos, digamos, desde la Subsecretaría de Interculturalidad, con la subsecretaria Guadalupe Mendoza, que fue una de las personas que nos escuchó y nos brindó el espacio para que podamos trabajar, digamos, libremente la temática, porque se necesita también generar esos espacios que no te dan. Esa es la realidad. También, digamos, por eso necesitamos políticas públicas responsables, serias y que quieran trabajar realmente en complementariedad con nosotros. Nosotras no estamos para traducir los contenidos comunes, digamos, de ningún programa. Necesitamos que tengan en cuenta nuestras pautas culturales y que se haga, digamos, dentro de eso que se quiere impartir, digamos, estar también contemplado lo nuestro. Entonces, esa es la necesidad, digamos, que nosotras venimos reclamando en distintos espacios. También fuimos generando, digamos, a través de esta militancia justamente, que se nos abran otros espacios. También otras personas nos están escuchando y están considerando esto que estamos diciendo. En este camino también nos encontramos con una compañera que es la diputada nacional por la provincia del Chaco, que es la compañera Lucila Macín, que también está generando estos espacios, digamos, para socializar, para dar a conocer esto que nosotras estamos planteando. Una educación sexual integral que tenga en cuenta nuestras pautas culturales como pueblos indígenas, que claramente lo fue definiendo Elena Merino en su exposición. O sea, son posturas bien claras. La hermana fue muy precisa en todos los contenidos que ella fue nombrando, que realmente es una riqueza cultural lo que nos compartió en esta tarde. Así que celebro estos espacios de diálogo, de reflexión y sobre todo poder compartir esto que nosotros consideramos una necesidad. No queremos niñas, adolescentes con embarazos no deseados, que tengan herramientas en cuanto a información de cuáles son sus derechos. Cuanta más herramientas puedan tener nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, más oportunidades de elegir van a tener. Entonces nosotros y también me hago eco de lo que dijo Elena, también, no solamente la escuela debe darse ESI con identidad, también otros espacios, el sistema de salud, que es un sistema muy hegemónico, digamos, que no tiene en cuenta las pautas culturales de las distintas comunidades indígenas. Entonces también necesitamos, digamos, sensibilizar y que respeten esto, digamos, que es un derecho, digamos. También están los centros comunitarios. Hay distintas instituciones barriales
que podrían dar, porque esto es un tema muy amplio, muy complejo, muy sensible, y que necesitamos la participación y que todos nos involucremos responsablemente en lo que vamos a impartir. Así que esa es mi, mi, mi participación en esta tarde, digamos, en que estamos abordando la temática nuevamente de ESI con identidad. Celebro la participación de cada una de las hermanas que estuvieron, de Marina, que es licenciada en enfermería de la comunidad POM, de Elena Merino, que es del pueblo Huichí. También escuchamos recientemente a la hermana Mirta Mendroc. O sea, son compañeras que van aportando, digamos, desde su realidad, desde su contexto y desde su espíritu, digamos, de mujeres, digamos, de personas pertenecientes a un pueblo preexistente. Así que, bueno, muchísimas gracias por la convocatoria de aquellas personas que por ahí desean saber qué es esto de ESI con identidad, que puedan indagarse, que puedan reflexionar sobre la participación de cada una de las hermanas, digamos, y el acompañamiento también de hermanas que estoy viendo, de colegas, de profesoras, de profesores que siempre nos están acompañando en estos espacios. Así que, Chakratá, Ñachek. Gracias, Vane. La verdad que aportes muy valiosos para este proyecto nuevo, este paradigma nuevo que realmente es un compromiso de todas nosotras las mujeres indígenas y de todo una comunidad que acompaña, porque durante estos días que estuvimos trabajando distintas temáticas en las comunidades y sobre todo lo que me tocó a mí personalmente acá en Colonia, donde trabajamos y socializamos lo que es y con identidad en la radio comunitaria, la comunidad respondió positivamente. O sea, que quiere decir que el derecho a la consulta, el derecho a la información, se llegó a la comunidad y la comunidad respeta y valora y sobre todo acompaña este proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué acompaña? Porque realmente ven que es una garantía de derecho, que dentro de eso y con identidad se van a resguardar nuestros saberes culturales, que es y con identidad realmente va a garantizar el derecho de nuestros niños y nuestras niñas, que es y con identidad realmente va a prevenir violaciones, va a prevenir embarazo no deseado en nuestras comunidades, en nuestras jóvenes niñas que tenemos en plena adolescencia, que realmente el Estado garantice el derecho de nuestras niñas, de que tengan derecho a elegir y que realmente gocen de una educación sexual integral, respetando su cosmovisión, su lengua y su cultura. Que no sea realmente una traducción, así como dijo Vanessa Leiva, que realmente respete la cosmovisión de nuestros pueblos y que no lleguen programas sin tener en cuenta nuestra cosmovisión a nuestras comunidades, porque realmente esos programas fracasan. ¿Por qué? No porque uno rechaza, sino que porque no están basados ni tampoco se tiene en cuenta el contexto ni la cosmovisión de nuestras comunidades. Así que muchas gracias, hermana. También valoro mucho su participación, valoro mucho la convocatoria de cada uno de los que están presentes. También a la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, una subsecretaría muy comprometida en este proyecto. También a la señora Elizabeth Guadalupe Mendoza, subsecretaria, que fue desde el primer día cuando nosotros hablamos de ESI con identidad, la que asumió un compromiso muy grande con nosotras. Así que muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Ludmila Pellegrini, directora de Política Socioeducativa.
Damos la palabra a Ludmila. Hola, buenas tardes compañeras y compañeros. Primero agradecer la invitación, celebrar el espacio y bueno, obviamente que ya saben que cuentan con nuestro acompañamiento para justamente para trabajar complementariamente, como siempre plantea Lichi y las compañeras, en esto de construir, ¿no?, una ESI con identidad. La verdad que yo las escuchaba atentamente y han mencionado un montón de aspectos súper interesantes, ¿no? Hablaban de trabajar teniendo en cuenta las pautas culturales, es decir, no solamente de alguna manera reinterpretar la ESI o decir traduzco una ESI, sino construyo, ¿no?, una ESI con una identidad. La palabra identidad creo que es fuertísima y creo que nos atraviesa en nuestra historia. Es una palabra que tiene una fuerza enorme y que cuando hablamos de ESI tiene una fortaleza superior, porque hablar de ESI tiene que ver con todos estos aspectos que ustedes mencionaban anteriormente y que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, con el respeto del propio cuerpo, el respeto del cuerpo del otro, ¿no?, el respeto hacia la naturaleza, hacia la diversidad. Por ahí pensar, ¿no?, estas ideas que ustedes venían planteando y que vienen construyendo, porque están recorriendo todo el territorio y poniendo en debate, ¿no?, cuál es la ESI que quieren construir, desde dónde la quieren construir, y creo que eso es valiosísimo y habla de una valentía de ustedes en salir a decir, bueno, queremos debatir una ESI desde los diferentes pueblos y desde las diferentes lenguas, con todo lo que eso significa, ¿no? Y que no es una tarea menor, que es una tarea sumamente compleja, pero que la están asumiendo. Así que, por un lado, poner en valor estas cuestiones. Por ahí yo hablaba con las chicas y bueno, decíamos, bueno, la importancia de trabajar, ¿no?, y poner en valor los ejes de la educación sexual integral, que son 5 ejes y que tienen que ver con respetar la diversidad. Bueno, me parece que ustedes están poniendo en tensión y en discusión de qué hablamos cuando hablamos de respetar la diversidad, de qué diversidad hablamos. Hablamos de una diversidad de género, sí, hablamos también de una diversidad de pueblos, una diversidad de lenguas, una diversidad de culturas, y no es una tarea fácil hablar de respetar a la diversidad, porque siempre en la escuela nos han planteado que tenemos que respetar a algunas personas y que a otras las toleramos, pero no las respetamos con todo lo que el otro significa y con cómo el otro también irrumpe dentro de la escuela, ¿no? A las otredades, es decir, a las diferentes personas con su singularidad, con su cultura, con sus historias, y eso me parece que es fundamental construir, ¿no? Desde dónde nosotros y nosotras construimos, ¿no?, la educación sexual integral y cómo realmente escuchamos al otro, que tiene muchas cosas para decir. Hablaban del silencio de los niños wichí, ¿no? Que en realidad no es un silencio, también ahí hay lenguaje y también hay una forma, ¿no?, de comunicación, y que tienen otros tiempos, ¿no? Y esta cosa, desde el capitalismo y desde las formas, ¿no?, de construcción imperialistas, y también planteando, ¿no?, el avasallamiento del otro por la raza, ¿no?, por el color de la piel, por ser de otro pueblo, viene a mostrar, ¿no?, la crueldad de la sociedad, y eso se encarna en la escuela, cuando los chicos son discriminados, cuando
cuando se habla en otro idioma, ¿no? Poner en valor, hoy se dijo anteriormente también, ¿no? Que en Chaco contemos con una ley de educación bilingüe intercultural, eso no es una cuestión menor, eso es sumamente importante. No todas las provincias cuentan, que tienen pueblos indígenas, cuentan con una ley de educación bilingüe intercultural, entonces eso es sumamente valioso y creo que poner en valor la EBI y toda la lucha que eso constituyó y que ustedes hoy puedan estar contando con docentes EBI y que los niños y las niñas puedan entender, simplemente entender lo que están aprendiendo, porque eso es sumamente importante, es decir, nadie puede entender en una lengua que no entiende. Como que a mí me den una clase en francés y no la voy a entender porque no hablo francés. Y son cuestiones como muy básicas, pero que a veces hay que decirlas y que ponerlas, ¿no?, sobre la mesa y que hablarlas, porque no es algo que se naturaliza, ¿no? La discriminación, el odio hacia el otro por ser diferente, por tener otra cultura, por ser de otro pueblo, por tener otra lengua. Y la ESI justamente habla de eso, ¿no? Habla de eso, de respetar esa diversidad con todo lo que la diversidad implica. Otro de los ejes es valorar la afectividad, ¿no? Valorar el trato con el otro, con la otra, dentro del aula, dentro de la escuela. Asegurar también un abordaje no integral, ¿no? Entendiendo integral no solo la cuestión de la sexualidad como lo tenemos por ahí pensado que tiene que ver solamente con la cuestión de salud sexual y reproductiva, sino con la integralidad, con la mente, el cuerpo, ¿no? Las cuestiones sociales, afectivas, psicológicas. Después, reconocer la perspectiva de géneros es otro de los ejes de la ESI que es fundamental, ¿no? Reconocer la diferencia que existe entre los géneros, entre mujeres, varones, personas que no se perciben ni como mujeres, ni ser nuestros derechos, es decir, cómo ponemos en valor esto del ejercicio de los derechos. El enfoque de derechos es fundamental dentro de la ESI, que es un enfoque que plantea que la palabra del otro, la palabra de la otra cuenta, vale, es valiosa y se construye una comunidad respetando a los otros y a las otras. Si yo no respeto a los otros y a las otras, es imposible convivir, ¿no?, de una manera armónica. Hoy planteaba hace un ratito Vanessa como la necesidad de políticas comprometidas, la necesidad de un trabajo colectivo, ¿sí? Más herramientas se va a traducir en mayores derechos. Si un niño y una niña sabe, ¿no?, y reconoce que hay cosas que están mal que me hagan, que no me pueden tocar mi cuerpo sin mi consentimiento, que no pueden, a ver, una problemática común y cotidiana, lamentablemente, como son los embarazos en niñas y en adolescentes, producto de abusos, ¿no? Todas estas cuestiones que preocupan y preocupan un montón, tienen que estar en la agenda del Estado, y también es interesantísimo que se construya reconociendo a los pueblos, reconociendo las culturas de los pueblos, sin pasar por encima, porque decía Viviana recién, no sirven esas políticas si no respetamos la cosmovisión, si no respetamos la lengua, si no respetamos la cultura. Están en saco roto porque no se construyen desde abajo, sino que vienen desde arriba como una imposición. En ese sentido me parece sumamente importante poder poner en valor todos estos ejes de la educación sexual integral
y la construcción de estos ejes desde la EBI, ¿no? Desde una educación bilingüe intercultural que respete a los pueblos, que respete las culturas y que respete las lenguas, y que eso se traduzca obviamente en más derechos para todos y para todas, en el sistema educativo y también en la comunidad, porque el sistema educativo no puede estar aislado de lo que ocurre, ¿no?, en la sociedad en general. Así que celebro estos espacios y celebro que ustedes estén construyendo cotidianamente y que estén realizando estos encuentros a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, para que puedan, ¿no?, construir colectivamente y desde los aportes que los pueblos tienen para construir políticas públicas justamente inclusivas y que puedan tener efectividad y que realmente no tengamos que estar preocupados por diferentes cuestiones como los embarazos no intencionales, como diferentes aspectos que hacen a la salud de los niños, de las niñas, de las mujeres, ¿no? Que no tengamos que estar viviendo en una sociedad con violencias, y para eso la educación es una herramienta fundamental, pero también la educación muchas veces no está en manos de las personas adecuadas, o no está en manos de personas que comprenden, ¿sí?, la educación bilingüe intercultural. Entonces, por eso es importantísimo estos espacios y que se han generado por ustedes, así que les quiero agradecer la invitación y nada más que agregar en ese sentido. Muchas gracias, Ludmila. La verdad que esto es éxito con identidad, es el compromiso para realmente garantizar el derecho de nuestras jóvenes y nuestros niños, pero un compromiso por ambos lados, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, para realmente llegar a un consenso y realmente garantizar este derecho que tanto velamos. Liliana Ávalo levantó la mano. Lili, ¿querés realizar un aporte? Hola, sí, estaba escuchando, muy bueno todos los aportes, me conecté un poco tarde, pero el tema de ese, abordarlo de manera intercultural es muy importante, dado que estamos en una era muy diferente en donde de una u otra manera también nuestros estudiantes con Wichí y Mocoy no están ajenos a la realidad en la que estamos viviendo actualmente. La digitalización, están inmersos en contactos de otras realidades que antes nosotros como en nuestra infancia no la vivimos, digamos, y poder incorporar todo el aporte científico intercultural dentro de lo que es el paradigma nuevo de la escuela, que hoy es una obligación, dado que ese antes era tabú, en la escuela sobre todo, incorporar esto como algo específico, algo consensuado, con una mirada más amplia, con una mirada sana y con una mirada que pueda llegar a generar el aporte que necesitamos para que ya no existan niñas mamás, para que ya no existan casos de deserción escolar por embarazo precoz. La ESI, esa mirada intercultural del cuidado del cuerpo, del cuidado de uno mismo, la sanidad que uno debe tener en las emociones, en las relaciones también de pareja. Yo creo que eso es muy importante para enseñar a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y que puedan ser capaces de tomar sus decisiones
en una realidad totalmente cambiante, pero en una realidad en donde esté presente nuestra propia cultura, los consejos de nuestros ancianos, revitalizar eso, dar hincapié y dar el valor, digamos, porque es lo que estamos necesitando. El aporte científico, buenísimo, pero también necesitamos el fortalecimiento cultural para nuestras jóvenes generaciones. Es mi perspectiva, dado que cuando hemos abordado eso en la escuela en la institución donde trabajo, surgen muchas preguntas de los estudiantes con respecto al tema, digamos, ¿qué piensa la comunidad de esto? Y yo creo que es muy valioso que estos espacios se generen para ir generando un paradigma más concreto, más específico y más intercultural e inclusivo. Así que yo les felicito a todas ustedes, chicas, por este trabajo maravilloso que están realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias. Liliana Avalo es profesora en Ciencias Políticas, también es de Napalpí, Colonia Aborigen. Así que es un placer que se sume a este conversatorio y sobre todo que haga sus aportes muy valiosos para nosotros. Damos la palabra a la señora Elizabeth Guadalupe Mendoza, subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo. Señora Lichi, le damos la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, realmente, primero repito, buenas tardes a todas y hay todos también. Es muy importante. Bueno, solo les puedo decir que me parece maravilloso ver tantas mujeres empoderadas. Y esto es de resaltar, esto es de destacar, y les decimos a los caballeros que están, que ya les vamos a dar la palabra, ya, me incluyo, pero realmente escuchar a las colegas y compañeras hablar sobre un tema que es sumamente delicado, el de la ESI, con esa firmeza, militando, como dijo Vanessa, esto se milita, militando los derechos, y justamente en conjunto, en complementariedad. También sostuvo Viviana, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Acá hay definiciones muy fuertes, escuchar también a Mirta, a Elena, dar su punto de vista, que no es una mera opinión, no, hay un fundamento que resulta ser clave, que son las pautas culturales. Y a eso le agrega otro tema, Ludmila, que es muy interesante, el tema de la lengua. Porque todo esto todo esto relativo a la complementariedad de conocimientos, artes, saberes y prácticas, tiene un soporte fundamental, que son las lenguas, en este caso las lenguas indígenas. Entonces nos encontramos frente a un panorama complejo que va a requerir de mucha fuerza de las compañeras y también del acompañamiento de los compañeros. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente los destinatarios de estas capacitaciones, los y las, son en su mayoría mujeres, pero necesitamos que también los varones estén presentes justamente para lograr ese objetivo tan preciado que es cuidar nuestro cuerpo. Cuando decimos cuidar nuestro cuerpo, es cuidar la sacralidad del cuerpo humano, ¿no? Esa sacralidad que no es externa, sino a nosotros y a nosotras, sino que nosotros tenemos que tener
conciencia o tenemos que ser conscientes de que es una tarea que empieza desde muy pequeño. Dice la psicología, y yo no soy muy afecta a la psicología, pero que me disculpen los psicólogos, pero a mí me gustó mucho algo que yo leí una vez respecto de la sacralidad del cuerpo. Dicen que es alrededor de los 2 o 3 años en que el niño comienza a tomar nota, el niño o la niña, tomar nota justamente de su cuerpo, de la necesidad de preservar su cuerpo y respetar el cuerpo del otro. Esto no es una tarea menor para los educadores. Nadie nace, digamos, particularmente respetuoso con lo diferente. Es en la familia y en la escuela, y lógicamente en la sociedad, donde se desarrolla este respeto, se construye, porque me gustó también ese término que utilizó Ludmila, de no traducir una ESI, sino construir una ESI desde las distintas orillas. Entonces, esta sinergia, esta necesidad de trabajar en la complementariedad es fundamental, respetando justamente las pautas culturales, y cuando decimos respetar las pautas culturales, no caemos en un relativismo que todo es igual, todo está permitido. No, está la sacralidad del cuerpo, pero también acá tenemos que contribuir al respeto a ese cuerpo que es uno, es único y es, si se quiere, irrepetible. Pienso en lo que se habla, digamos, muchas veces del esquema corporal, que es muy importante preservar, pero también la imagen corporal, es decir, mi yo relacional con el entorno, con el contexto, con, digamos, el territorio. Territorio que no es el término que nosotros concebimos desde el mundo occidental, porque acá también es muy importante que seamos conscientes que tenemos otra cultura y no tenemos por qué perder nuestra cultura y nuestra identidad, sino aprender a escuchar al otro. Y construir juntos no es fácil, pero es posible, ¿no? Dicho esto, quiero decir que es una inmensa tarea que han emprendido las compañeras. Hemos encontrado personas que han entendido el porqué de esta reivindicación y por qué aplicamos en este caso, ya esto es más pedagógico, por qué aplicamos también el esquema del árbol curricular. Es decir, hay un tronco común a la educación nacional, pero después hay ramas y hay raíces que son específicas. Y esto es lo que debemos lograr, que se entienda, que hay lenguas, hay culturas distintas que tienen en común ese respeto a la común humanidad, valga la redundancia. Entonces, un trabajo que va a demandar también mucho diálogo, pero diálogo profundo, es decir, porque seguramente no nos vamos a entender en todos los puntos, pero sí tenemos que aprender a respetar, siempre que se preserve esa sacralidad del cuerpo humano, ¿no? Bueno, yo les digo también a las jóvenes compañeras que están en esto, no les va a ser fácil, porque van a tener que trabajar no sé, contra no me gusta, pero sí la realidad es que versus muchos prejuicios, muchos estereotipos, muchas estigmatizaciones, y bueno, es un largo
proceso educativo justamente el reconocimiento de esa unidad en la diversidad. Vuelve a retomar fuerza esa palabra que no, esa expresión que no es un eslogan de campaña. Yo recuerdo a un autor de varios siglos atrás que decía: denominamos bárbaro aquello que no conocemos. Bueno, y acá se produce lo mismo. En el mundo científico, en el mundo académico, tenemos una deuda pendiente, que es trabajar por la justicia social plural, como dice de Sousa Santos, la justicia cognitiva, que justamente reconoce los aportes de las distintas culturas, de las distintas cosmovisiones, de los distintos colectivos, justamente a ese buen vivir, que es un término clave. El buen vivir es un término clave, va más allá del bienestar. Es muy profundo, pero lo vamos a dejar para otras ocasiones. Hoy por hoy, solo quiero decir que ha sido realmente muy prometedor escuchar a las compañeras, y también muy prometedor ver todas las personas que participan. Un viernes a la tarde, tardecita, le dediquen este tiempo a este tema que vamos a seguir, las chicas seguirán profundizando. Bueno, es todo un buen signo en el medio de la pandemia, es señal que hay una necesidad de unirnos, de reunirnos para conversar, para tratar este tema tan delicado en pos de la preservación de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, también del resto. Pero acá sabemos que estamos trabajando en un segmento etario muy delicado y también frágil. Así que bueno, muchísimas gracias a las expositoras, muchísimas gracias a los y las asistentes, y seguiremos profundizando en este tema que hace a un derecho humano fundamental, que es el derecho a elegir en igualdad. Elección e igualdad no es una tarea menor. La libertad es muy importante, pero también la igualdad, y podrás escoger en el marco del discernimiento. Será hasta pronto, y nos seguiremos encontrando en estos atardeceres. Gracias. Muchas gracias, señora Lichi. Emanuel González, profesor bilingüe intercultural, realizó una investigación etnográfica sobre el cuidado y la alimentación de la mujer indígena COM, sobre la menstruación, gestación y posparto. Ahí comparte su correo, así que muchas gracias, hermano Emanuel González, por compartir. La verdad que quería comentar también, no dejar pasar que nosotros tenemos una agenda donde esa agenda nos enmarca el camino a territorios en nuestras comunidades. Comenzamos en la zona Mocoy a principios de abril, marzo, creo, sí, en marzo fue, fines de marzo, donde visitamos la comunidad del Pastoril, donde se convocó a docentes de los distintos niveles, y justamente tratamos de profundizar estos saberes ancestrales y analizar y trabajar con esos saberes para convertir en contenidos para que realmente lleguen a nuestras aulas. Así que muchas gracias, hermano Emanuel González. De Olinda Salteño vi que está, así que la hermana del pueblo Mocoy, si nos puede brindar unas palabras,
ella también forma el equipo de ESI con Identidad. ¿De Olinda? No está, Vivi. ¿Está? Bueno. Damos gracias a todos los presentes, a todos los que pudieron estar. Como dijo la señora Guadalupe Mendoza, un viernes a la tarde, para ponerse, la verdad es muy valioso su tiempo que brindaron para esta jornada. Para nosotros es muy importante porque esto es un proceso de construcción y debemos comprometernos todos para construir. Así que muchas gracias a todos y a todas. Canachek. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro, muchas gracias a ustedes y que tengan una hermosa tarde y buen fin de semana. Besitos, cuídense. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy lindo el encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias acá desde la Cátedra de Pueblos Libres y Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Un gustazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias igualmente. El gusto es nuestro también.